entonces pasan esos 400 años, nace Moisés y se establece el primer fundamento. Ya Moisés entonces era la figura central. Se establece el primer fundamento, ya viene la figura central, y la ofrenda son 40 años en el palacio. ...40 años en el palacio. Ese es el fundamento de fe. Moisés tiene que establecerlo. Claro, alguno se puede preguntar, bueno, pero ¿cuál es la ofrenda de pasar 40 años en el palacio? No debe ser nada malo vivir como un príncipe. En realidad, ustedes van a ver en toda la historia de la Biblia que Moisés tenía un temperamento muy fuerte y hasta además era tartamudo. ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad, él tenía que ocultar que era israelita. Él tenía que ocultar que era israelita. En aquella época, los israelitas apenas nacían, se les practicaba la circuncisión. La circuncisión era una operación que se les practicaba en el órgano sexual a los varones apenas nacían. ¿Por qué? Porque justamente el pueblo elegido de Dios tenía que derramar sangre de sus partes sexuales. Obviamente porque el pecado original había sido un pecado de fornicación. Entonces el pueblo elegido de Dios tenía que indemnizar ese pecado, simbólicamente, a través de la circuncisión. Entonces Moisés tenía que ocultar que él era israelita. El faraón no sabía que él era israelita. Entonces vivía constantemente nervioso. Eso es una de las razones. Y otra de las razones es porque él tenía el corazón de un israelita. ¿Creen que él vivía feliz de ver a su pueblo, a sus hermanos, castigados día tras día? Y esto lo prueba la Biblia. Cuando terminan esos 40 años, él sale a caminar y ve que un egipcio estaba maltratando a un israelita. Y saca su espada y lo mata. Moisés saca su espada y mata al egipcio. Porque toda su vida, 40 años, él había deseado hacer algo así. 40 años él había visto cómo se castigaba a su pueblo. Y él los amaba de verdad. ¿Puede una persona ser feliz sabiendo que sus seres más queridos están siendo torturados día tras día? O sea, en realidad fueron 40 años de sacrificio verdadero para Moisés. Cuando pasaron esos 40 años entonces, él estableció, con este tiempo, con esta indemnización, él estableció el fundamento de fe. Ahora era tiempo de establecer el fundamento de sustancia. El plan de Dios era que el pueblo de Israel pudiera unirse a Moisés, entonces él los iba a liberar y los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a las tierras prometidas de Canaán. Las tierras prometidas de Canaán. Estamos hablando acá entonces obviamente del primer curso. ¿Sí? Bueno, entonces Dios le ordena a Moisés que este es el tiempo de ayudar a su pueblo y de liberarlo. Entonces Moisés le tiene que hacer ver a su pueblo que en realidad él no es egipcio, que él es israelita, porque hasta ellos mismos pensaban que él era un príncipe egipcio. Entonces, como digo, él mata a este egipcio. ¿Por qué? Porque él necesita mostrar de algún modo que él está con ellos. Era la primera vez que alguien que venía del palacio los estaba defendiendo. Imagínense. Automáticamente ellos deberían haber reconocido que este era el instrumento de Dios que los quería ayudar. Pero acá vemos un patrón muy claro en la historia. Fíjense ustedes, cómo claramente lo que nosotros tenemos que restaurar son las cosas que heredamos de Lucifer. Es tan claro nuestra naturaleza caída. Lucifer quiere llegar a Dios en forma directa. Lucifer, ¿cuál era el problema de Lucifer? ¿El problema de Lucifer era que él no tenía fe en Dios? ¿Era ese su problema? ¿Alguien tenía que convencer a Lucifer de que Dios existía? No, absolutamente ese no era su conflicto. Su conflicto era no poder aceptar que Dios trabajara a través de Adán. Su conflicto era no poder aceptar que él tenía que pasar a través de Adán para llegar a Dios. Ese es el conflicto. Y por esa razón todos nosotros heredamos ese conflicto. Veamos. Lucifer, Adán. Él no tenía conflicto en creer en Dios, pero no quería pasar a través de Adán. Más tarde, Caín y Abel. ¿Cuál era el conflicto de Caín? ¿Caín no creía en Dios? Entonces, ¿por qué hizo la ofrenda? Ese no es el conflicto de Caín. El conflicto de Caín era que no podía ser humilde delante de Abel. Ahora, el pueblo de Israel. ¿Cuál es el conflicto del pueblo de Israel? Que no creía en Dios, pero sí ellos hacían ofrendas constantes a Dios.
Ellos tenían la identidad de ser el pueblo elegido de Dios. El conflicto ahora vamos a ver que ellos no podían ver a Dios en Moisés. Y más tarde, el mundo, a través del pueblo de Israel también, a través del pueblo de Israel, el mundo con Jesús. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel de nuevo? ¿Ellos no creían en Dios? Sí, eran un pueblo que estaban esperando la llegada del Mesías. El punto era que no podían ver a Dios en Jesús. Y siempre es el mismo conflicto. Ninguno de estos tenía conflicto en creer en Dios. Por eso, si ustedes ven hoy en día, el verdadero conflicto no es que la humanidad crea o no en Dios. Hagan una encuesta, pregúntenle a la gente del mundo. Si uno sale a la calle, hace una pequeña encuesta, y ustedes que tienen un poco de experiencia dando testimonio, saben que la gente cree en Dios. En su gran mayoría, no digo que no haya ateos, pero en su gran mayoría la gente cree en Dios. No es el conflicto del ser humano creer en Dios. Y lamento si es una mala noticia, pero creer en Dios no nos hace buenos. Eso no significa nada en realidad. Lucifer también cree en Dios y no es bueno. Caín también creía en Dios y no es bueno. El pueblo de Israel creía en Dios y fracasaron. ¿Entienden? No ese es el conflicto. Si uno va a las cárceles inclusive, y uno de delincuentes hace una encuesta, van a ver que la mayoría cree en Dios. Sin embargo, son delincuentes. El desafío más grande de nosotros no está en creer o no en Dios. No crean que ese es el desafío. No se sientan buenos solamente porque creen en Dios. El desafío más grande es unirnos a la persona a través de la cual Dios está trabajando. El desafío más grande de un ser humano es ver a Dios en el prójimo. Ese es el desafío. ¿Sí? Fíjense ustedes que durante toda la historia, lo vamos a ver acá en varios casos, lo que fracasa siempre es el fundamento de sustancia. El fundamento de fe se logra más fácil. Casi siempre en todos los casos el fundamento de fe era sencillo de lograr. Después lo que fracasaba siempre era el fundamento de sustancia. ¿Qué significa eso? El fundamento de fe es fundamento vertical con Dios. Es la ofrenda que yo le hago a Dios. Eso no hay problema. Pero el fundamento de sustancia es ver a Dios en el prójimo. Y ahí es donde tenemos problemas. ¿Era la voluntad de Dios de que Lucifer matara a Adán? No. Sin embargo lo hizo. ¿Era la voluntad de Dios de que Caín matara a Abel? No. ¿Era la voluntad de Dios de que el pueblo de Israel matara a Moisés? Sin embargo ellos tenían la intención de matarlo, ahora lo vamos a ver. ¿Era la intención de Dios de que el mundo matara a Jesús? No. Sin embargo lo hizo. Entonces siempre es ese el conflicto del individuo. No sabemos ver a Dios en el prójimo. Les cuento una fábula, igual que el otro día, para que vean la tendencia del individuo. Esto más que una fábula es un chiste en realidad, pero es un chiste que trae un mensaje detrás. Dice que había una vez en un pueblo, hubo un diluvio muy grande, ¿sí? Un gran diluvio, inmenso, impresionante. Entonces, los dirigentes empezaron a enviar botes para salvar a los damnificados, ¿no? Llevarlos hasta un lugar a salvo. Entonces llevaban a la gente en botes, los llevaban a todos a un lugar a salvo, ¿no? Hasta donde no estuviera inundado. Todas las casas estaban inundadas, había animales ahogados, etc. Y llegan a la casa de un hombre que ya estaba parado arriba de los muebles, porque estaba todo inundado, y le dice que va a seguir lloviendo, que por favor se suba al bote y que iban a ir a un lugar a salvo. Pero ocurre que este hombre era una persona creyente. Entonces él le dice, mire, yo soy creyente y Dios promete que el que tiene fe en él nunca lo abandona. Entonces yo sé que Dios no me va a abandonar, Dios me va a salvar. Pero mire que va a seguir lloviendo. No importa. No, pero va a seguir lloviendo. No, absolutamente. Yo soy un hombre de fe absoluta y Dios promete que el que tiene fe, él nunca lo abandona. Así que muchas gracias, vaya nomás. Y se queda en la casa. Y sigue lloviendo, impresionantemente. Entonces llega un momento que tanto había subido el agua que él se tiene que subir en el techo de la casa. Entonces al final mandan una lancha para ver si había quedado algo para rescatar. Y lo ven a este hombre arriba del techo de la casa ya. Entonces le piden que se suba a la lancha. Y él dice, no, yo soy creyente. Y Dios dice que el que cree en él jamás lo va a abandonar. Y yo soy creyente, yo sé que Dios no me va a abandonar. No, pero mire que... No. Entonces al final sigue lloviendo, se tiene que subir el tanque de agua de la casa ya, ¿no? Con el agua por acá. Entonces ya mandan un helicóptero, ¿no? Para ver si había quedado algo para rescatar. Y lo ven ahí. Entonces con un megáfono le dicen que suba, ¿no? Le tiran esas escaleras de soga para que se suba. Y él dice, no, yo creo en Dios y hasta las últimas consecuencias yo soy un hombre de fe. Y Dios promete que el que tiene fe, Dios nunca lo va a abandonar. Y sigue lloviendo y se ahoga, se muere. Entonces se va ahí al mundo espiritual, se encuentra con Dios todo enojado este hombre.
Y le dice, pero Dios, tú no dijiste que el que tenía fe, tú nunca lo ibas a abandonar. Yo tuve fe hasta las últimas consecuencias. Y Dios le contesta, hijo mío, te mandé botes, te mandé lanchas, te mandé helicópteros. ¿Qué más podía hacer? Y tú no querías aceptarlo. O sea, él es un chiste, pero en realidad nos refleja algo bien claro, ¿no? Dios lo estaba ayudando. Y él tenía una fe o no tenía fe. Es indiscutible la fe que él tenía. Lo que no podía ver era Dios en los demás. No se daba cuenta de que Dios estaba trabajando a través de esa gente, de que alguien había inspirado a esa gente para que vaya a buscarlo, y ese era Dios. Había inspirado a esa gente para que lo busque. ¿Y cuántas veces nosotros también estamos orando, que Dios me ayude, que Dios, por favor, que ayúdame? ¿No? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a llegar algún día al mundo espiritual y decir, Dios, yo te rogué tanto? Dios va a decir, pero ¿te acuerdas de esa persona que estaba hablando, que te mostró mis principios, te mostró mi plan claramente, y tú lo mandaste a pasear? ¿Eh? Bueno, eso mismo le pasaba a los israelitas, ¿no? Ellos estaban rogando a Dios de que los salve, porque la Biblia dice claramente, tengo bien oído los llantos de mi pueblo. Así dice la Biblia a Moisés. Cuando Dios le da a Moisés ese mensaje, le dice, tengo oído los reclamos de mi pueblo. O sea que ellos oraban a Dios. Dios, por favor, sálvanos de esta esclavitud. Pero ahora venía alguien del palacio, un príncipe, por primera vez en 400 años, alguien que venía del palacio estaba dispuesto a ayudarlo. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos en realidad, su naturaleza caída, estaba pensando, algún día nos vamos a vengar de alguien que venga del palacio. Algún día me voy a dar ese gustito, a alguien que venga del palacio le vamos a dar duro. Y justo este que venía a salvarlos, ellos decidieron castigarlo. Y así fue, realmente es así. Porque dice la Biblia que Moisés vio después dos israelitas que estaban peleando, y él los separa para que no peleen, mostrándole que él está preocupado por la unidad, que él está preocupado porque haya armonía en su pueblo. Y uno de ellos le dice, ¿qué? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio el otro día? Nadie sabía quién había matado a ese egipcio. Pero ellos lo dicen a gritos. ¿Acaso nos vas a matar? Quiere decir que ellos deciden matar a alguien que viniera del palacio. Ellos deciden matar a Moisés. Lo que pasa es que no podían matarlo directamente. Porque si un esclavo mata directamente a alguien que se supone que es un príncipe, entonces ellos serían castigados. Pero deciden matarlo indirectamente. Tanto es así que esto llega a oídos del faraón. Y que el faraón, que siempre había tenido sospechas en contra de Moisés, tenía sospechas, ¿no? Porque él era israelita, en realidad. Nunca supo cómo había aparecido ese bebé. Entonces ahora se da cuenta que realmente Moisés lo estaba traicionando y el faraón decide matarlo. O sea que indirectamente el pueblo de Israel estaba intentando provocar la muerte de Moisés. Con este fracaso entonces se pierde el fundamento de fe. Por lo tanto, estos 40 años se pierden. Y Moisés tiene que escapar al desierto de Madián. Tiene que escaparse de Egipto al desierto de Madián. ¿Cuánto tiempo se queda Moisés en el desierto de Madián? Bueno, él tiene que volver a reconstruir el fundamento de fe. O sea que se queda 40 años en el desierto de Madián. Cuando pasan esos 40 años, entonces Dios llama de nuevo a Moisés, le dice que tiene que ir a salvar a ese pueblo y que esta vez Él le va a permitir realizar 3 milagros y 10 calamidades, ¿sí? Para que de una vez por todas el faraón se dé cuenta que realmente el poder de Dios está con Moisés. El poder de Dios está con Moisés. Y que él tiene que pedir permiso al faraón para llevar a este pueblo, para sacar a este pueblo. Claro, Moisés no le va a decir al faraón que le va a sacar a todos los esclavos. Moisés solamente le pide permiso al faraón para festejar las Pascuas judías, por 3 días nada más. Por supuesto, él en realidad lo que quiere es sacar al pueblo y no volver más, pero él le pide permiso solamente por 3 días. Entonces, una vez que terminan estos 40 años, y fíjense ustedes que después todo esto marca un precedente, como digo, para el curso de Jesús. Ya van a ver que Jesús empieza a hacer milagros en el segundo curso. Cuando la gente no cree en Él, entonces Jesús empieza a hacer milagros. Pero acá lo mismo, Dios le da la posibilidad a Moisés de realizar 3 milagros y 10 calamidades, para convencer al faraón de que les permita sacar a este pueblo. Ahora fíjense la misión de este pobre hombre. Él tenía que convencer a un faraón de que se quede sin sus esclavos, de que él lo va a sacar. Con una promesa bastante infantil, no se preocupe que después se lo traigo de nuevo. Qué misión, ¿no?
pero Dios lo iba a ayudar un poquitito. Fíjense lo que le dice Dios a Moisés. Le dice, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón. Entonces uno piensa, bueno, qué linda mano que me da Dios. Encima que me da una misión tan difícil, me dice que Él va a endurecer el corazón del faraón. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Dios le dice que Él mismo, Dios mismo, va a endurecer el corazón del faraón. Entonces, ¿cómo hacer para convencer a un hombre así de que se quede sin sus esclavos y encima lo tengo a Dios endureciendo el corazón del faraón? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quería endurecer el corazón del faraón? ¿Qué era lo que Dios estaba buscando? Y vamos a ver que realmente lo hace. Porque Moisés hace los milagros, ¿no? Distintos milagros. Primero toma un palo, ¿no? Su bastón, y lo convierte en serpiente. Después convierte el agua del río en sangre. Después mete su mano y la saca leprosa. Y la mete de nuevo en su ropa y cuando la saca está curada. Hace milagros. Y el faraón no se sorprende para nada. No le importa. Aún así no le permite sacar a su pueblo. Entonces comienzan todas las calamidades, una detrás de otra. ¿Sí? Las calamidades de las langostas, de las avispas, de las moscas, y una calamidad detrás de otra, ¿no? El granizo. Constantemente calamidades y calamidades. Sapos, una calamidad detrás de otra. ¿Cómo se llama? Plagas. Pero aún así el faraón dice que no. Quiere decir que realmente Dios endureció el corazón del faraón. Hasta último momento. Pasan las 10 calamidades y el faraón sigue diciendo que no va a permitir que ese pueblo salga. Ahora, ¿por qué? A ver, de los más nuevos. ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué Dios va a endurecer el corazón del faraón? Si en realidad lo que Dios quería era convencer a ese faraón. No. En realidad es muy sencillo, ¿no? Dios lo que quiere que se establezca es el fundamento de sustancia. De nada le sirve a Dios que el faraón quede maravillado con los milagros y permita al pueblo salir y después el pueblo en el medio del desierto va y lo mata a Moisés. Dios quería frenar un poco al faraón para que el pueblo se entusiasme con Moisés. Y ante el primer milagro ya el pueblo está maravillado con las obras de Moisés. Ya ahí se dan cuenta que Dios está trabajando a través de Moisés. Pero por las dudas Dios frena el corazón del faraón para que el pueblo esté más maravillado con las obras de Moisés. Esa es la razón obvia, ¿no es cierto? Esto no lo dice la Biblia, pero es muy claro y muy obvio que así es. Dios está intentando el fundamento de sustancia. Dios quiere el fundamento de sustancia. No le interesa que el faraón admire inmensamente a Moisés. Lo que Dios quiere es que el pueblo admire inmensamente a Moisés, que se una totalmente a él. Bueno, al final llega la última de las calamidades, que es la muerte de los niños de Egipto. Comienzan a morir los niños. Sin embargo, aún así, el faraón no se conmueve hasta que muere su propio hijo. Cuando muere su propio hijo, ahí sí el faraón se da cuenta que el poder de Dios está con Moisés y entonces él le permite sacar por 3 días a ese pueblo. Cuando Moisés obviamente sale, es para no volver ya más, para ir a las tierras prometidas de Canaán. Al tercer día el faraón se da cuenta de esto y salen a buscarlos, ¿sí? Y es ahí donde ellos cruzan el Mar Rojo, que la Biblia dice que se abren sus aguas, ¿sí? Cruzan el Mar Rojo y detrás vienen los egipcios y cuando ellos vienen ya las aguas están altas de nuevo. En realidad, este milagro tiene una explicación científica. No es que las aguas se abrieran así como paredones, sino que según la ubicación de la Luna y de los planetas, ustedes saben que el mar, ¿no?, es influido por la Luna con la marea. La marea puede bajar o subir. Y según la posición de los planetas puede bajar muchísimo. Esto está científicamente comprobado. Las aguas pudieron haber bajado en ese tiempo tanto como para cruzar. 3 días la situación cambia totalmente y la marea ya estaba alta de nuevo. ¿Se entiende? ¿Dónde está el milagro entonces? Bueno, el milagro está en que eso ocurrió en el momento exacto en que Dios había sacado al pueblo. Dios sabía el día exacto en que ellos tenían que salir de ahí, para poder escapar definitivamente. Y fíjense ustedes que el pueblo está constantemente después dudando de Moisés, porque en ese momento cuando tienen por delante el Mar Rojo y por detrás a los egipcios, ellos empiezan ya a acusar a Moisés, porque se ven entre la espada y la pared, ¿no? Sin embargo, ocurre un milagro y ellos se salvan. Ya con esa experiencia de fe, con ese milagro, ellos deberían tener suficiente. Sin embargo, vamos a ver cómo constantemente están dudando de Moisés y dudando de Dios. En fin, de todos modos, ahora ellos están unidos a Moisés. Están unidos a Moisés. Quiere decir que momentáneamente hay una victoria acá. Hay una victoria. Sin embargo, vamos a ver
que ahora ya están en un curso más sustancial. El curso a nivel familiar, fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel familiar, es un curso simbólico. El curso a nivel nacional es un curso imagen. Y el curso a nivel mundial es un curso sustancial. ¿Qué significa esto? Son como 3 etapas, ¿no? Formación, crecimiento y perfeccionamiento. Pero ¿qué significa el curso imagen que estamos viendo ahora? ¿Qué significa este curso imagen? ¿Cuál es la diferencia entre decir que es imagen y que es simbólico? Bueno, es sencillo, es un poco más sustancial que lo simbólico y un poco más simbólico que lo sustancial. ¿Se entiende? Pero ¿cuál es la diferencia sustancial? ¿En qué podemos ver la diferencia entre este curso que es simbólico y este curso que es imagen? En el curso simbólico, el fundamento de sustancia, repito, como es simbólico, una vez que Esaú se arrepintió de matar a Jacob, ya estaba cumplido. Una vez que Esaú se unió a Jacob, ya está cumplido. ¿Sí? No lo mató, punto. En este curso no es suficiente eso. Ellos se unen a Moisés, pero aún así ya no está sellada la victoria. Tienen que permanecer unidos hasta que llegan a Canaán. ¿Se entiende? Tienen que permanecer unidos porque ya es más sustancial que lo simbólico. ¿Sí? Es más concreto. ¿Se entiende? Tienen que permanecer unidos hasta que llegan a Canaán. Egipto simboliza el infierno. Canaán simboliza el reino de los cielos. El hombre es esclavo del pecado. Ellos eran esclavos en Egipto. Quiere decir que Egipto simboliza estar esclavo en el infierno, esclavo del pecado. Egipto simboliza el infierno. Y en Canaán ellos ya eran libres. Y en el reino de los cielos el hombre va a ser libre de pecado. Quiere decir que Canaán representa el reino de los cielos. Bueno, ahora ellos tienen que permanecer unidos a Moisés. Por ahora hay una victoria parcial en el segundo curso. Hasta ahora están unidos, están yendo hacia Canaán. En ese momento Dios, como hay una victoria parcial, Dios quiere enviar al Mesías simbólicamente. Entonces Dios decide enviarles el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hasta el mismo Moisés puede llegar a cambiar. Moisés era muy temperamental. Fíjense lo que pasó con el egipcio, él lo mató. Y con otras cosas que ya vamos a ver después. Entonces Dios sabe que hasta Moisés mismo puede llegar a cambiar. Entonces decide enviarles el tabernáculo. Si ellos se unen al tabernáculo, significa respetar las tablas, los 10 mandamientos, con ese fundamento ellos pueden llegar a Canaán. Entonces ahora hay que establecer el fundamento para el tabernáculo. Y para el tabernáculo también hay que establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Entonces Moisés es el encargado de establecer el fundamento de fe, la ofrenda. Y son 40 días de ayuno. Dios le pide que vaya y ayune 40 días. En el monte Sinaí. 40 días de ayuno. Moisés hace esto, ayuna 40 días en el monte Sinaí, y ahí él recibe las 2 tablas con los 10 mandamientos. Recibe las 2 tablas con los 10 mandamientos, que van a ser la esencia del tabernáculo. ¿Sí? La esencia del tabernáculo. Las 2 tablas representan a Jesús y el Espíritu Santo, o a Adán y Eva restaurados. Entonces, Moisés cumple con estos 40 días, significa que el fundamento de fe se cumple victoriosamente. Ahora hace falta el fundamento de sustancia. Sin embargo, dice la Biblia, que cuando Moisés baja, se da cuenta que los israelitas no lo estaban esperando y lo dieron por muerto. Los israelitas pensaban que Moisés ya se había muerto. ¿Ven? Como que de algún modo también es como matarlo espiritualmente. Para ellos él estaba muerto ya. Entonces, habían construido un becerro de oro. Habían construido un becerro de oro. El becerro de oro era un dios falso que ellos habían visto en Egipto. Entonces copiaron este dios falso y empezaron a adorarlo. Ya habían perdido la fe en Dios. Y empezaron cuando Moisés bajó, después del ayuno, el pueblo estaba danzando alrededor del becerro de oro.
Esto simboliza como estaban como objetos, estaban girando alrededor de un Dios falso. Quiere decir que con esto fracasa por completo el fundamento de sustancia. Moisés se enfurece totalmente, rompe las dos tablas de piedra, con los 10 mandamientos. Las tablas estaban simbolizando a Jesús y el Espíritu Santo, y ahora Moisés las tira y las rompe. Moisés no debería haber hecho eso, pero él era muy temperamental, entonces se enfurece y rompe las tablas. Y esto marca un precedente para que después, en el curso de Jesús, si el pueblo de Israel falla en algo y no tiene fe, Jesús tiene que sufrir. ¿Se entiende? Porque las tablas están representando a Jesús y el Espíritu Santo, por eso eran 2 tablas. Dios podía haber escrito todo en una sola, pero estaban representando a Jesús y el Espíritu Santo. Y Moisés rompe esto. Esto establece ya una condición para que si más tarde hay cualquier falla, Jesús tenga que sufrir. Por eso cuando Jesús oraba en el jardín de Getsemaní, Padre, si es posible que este cáliz pase de mí, Dios no podía escucharlo. Él tenía que ir al camino de la cruz. Ya estaban establecidas las condiciones. Entonces, al fracasar el fundamento de sustancia para el tabernáculo, estoy hablando, ¿no? El fundamento de sustancia para el tabernáculo, se pierden estos 40 días. Y más tarde Moisés tiene que volver a subir y ayunar 40 días más. Esta vez sí. Él ayuna. Bueno, les cuento primero. Él se enfurece, rompe las tablas. Dice la Biblia que funde el becerro de oro, lo mezcla con arena y se los hace tragar. Se los tira a la cara y se enfurece y les grita. Entonces, de algún modo ellos aprenden esta lección. Al poco tiempo, cuando él va, ayuna de nuevo 40 días. Y cuando baja, ellos están esperándolo. Están esperándolo y hasta lo ayudan a construir el tabernáculo. Pero ven cómo es muy claro todo lo mismo, ¿no? Fundamento de fe, fundamento de sustancia. Y siempre lo que falla es el fundamento de sustancia, o casi siempre. Porque esa es la dificultad del hombre, no en el fundamento de fe, sino en el de sustancia. Bueno, ahora hay una aparente victoria. Hay una aparente victoria en este segundo curso y hay una aparente victoria acá. Porque ellos ayudan a construir el tabernáculo. Pero repito, ellos tienen que permanecer unidos hasta llegar a Canaán. Sin embargo, ocurre un grave fracaso acá. En este mismo punto del periodo, ya hacia el final de este periodo segundo, ellos comienzan a quejarse totalmente por cosas externas, hasta el punto que sus deseos carnales se hacen mucho más fuertes que sus deseos de libertad, y deciden volver a Egipto. Ellos empiezan a añorar las cosas que había en Egipto. ¿Qué representa esto? Egipto representa el infierno significa esclavitud con el pecado, deseos carnales. Canaán representa el reino de los cielos, la libertad espiritual. Significa, y todo este curso intermedio es un curso en el desierto. Significa que el hombre tiene que pasar por un desierto. Hay un punto intermedio en su vida religiosa, donde no es perfecto todavía, pero todavía no es un pecador. O sea, ya no es más un pecador. Es un periodo en el desierto. Todos tenemos que pasar. La Biblia dice, después les voy a mostrar, que todo este curso es el curso imagen. ¿Vieron que yo les dije? El curso de Jacob es el curso simbólico, el curso de Moisés es el curso imagen, y el curso de Jesús es el curso sustancial. Bueno, la Biblia dice que este es el curso imagen. Dice, todo lo que ocurrió en esta época, ocurrió en imagen o en figura para nosotros, dice la Biblia. En figura para nosotros. Todo lo que ocurre acá son simbolismos que a nosotros mismos nos ocurren. Entonces, ¿qué significa que ellos querían volver? Significan que de pronto uno puede perder la fe y llevado por los apetitos carnales, a lo mejor prefiere retroceder, seguir siendo esclavo del pecado y retroceder, volver a Egipto. Volver a Egipto. Nuestra tendencia de volver a Egipto significa nuestra tendencia, ¿no? Cuando añoramos los pecados. Cuando uno dice, bueno, pero en aquella época pensar que yo hacía lo que quería. Prefiere seguir siendo esclavo del pecado en vez de ser libre. Los israelitas deberían haber pensado, aunque yo muera en el desierto, aunque muera de hambre en el desierto, por lo menos mis hijos van a ser libres. Y nosotros igual. Aunque nuestra vida de fe sea difícil, nuestros deseos... Sin embargo, ellos no pensaban eso. Podemos leer en Números, capítulo 11, versículo 4, qué fue lo que ocurrió en este periodo. Números, capítulo 11, versículo 4. Cómo ellos querían volver.
Y cuando yo les lea esta parte, ustedes van a sentir qué ridículo, qué ridículo. Ellos estaban dispuestos a sacrificar la libertad, sacrificar el ser dueño de su propia tierra por estas cosas que leemos acá. Es casi increíble. Pero fíjense que siempre ocurre eso. ¿Se acuerdan que les dije, cuando les di el ejemplo de que uno está cultivando su espíritu, de que hay gente que sabe cómo está golpeando esa piedra, en ese curso? ¿Se acuerdan? Un curso de escultores. Y otros que no tienen ni idea y la golpean igual imitando a los demás. ¿Sí? Golpean pero no saben ni siquiera para qué están golpeando. Entonces hay gente que entiende perfectamente por qué está pasando por ese curso, hacia dónde yo voy, no importa cuánto sufra, yo quiero ser libre del pecado. Y otros que no. Y lamentablemente los que no entienden se mezclan con los que sí entienden y a lo mejor hasta terminan confundiendo a los que sí entendían. Y acá dice lo mismo la Biblia. Porque dice así: la chusma que se había mezclado con el pueblo, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Por qué dice la chusma que se había mezclado con el pueblo? Se dejó llevar de su apetito. ¿Por qué la chusma que se había mezclado con el pueblo? En realidad, ¿ustedes creen que todos los israelitas sabían perfectamente lo que estaba pasando? No. Cuando Moisés dijo salimos, dice que había 600.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. ¿Creen que todos ellos tenían muy en claro, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios? No, ellos no sabían lo que estaba pasando. Muchos habrían salido a lo mejor siguiendo a todos los demás. Entonces después fácilmente, ante la primera barrera, ya se atormentaban, se acobardaban y querían volver. La chusma que se había mezclado con el pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto? Y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Miren por las cosas que ellos estaban dispuestos a vender su libertad. Y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. En cambio, ahora tenemos el alma seca, no hay nada de nada. Nuestros ojos no ven más que el maná. El maná, y se los leo porque después lo vamos a utilizar a esto, el maná era como una semilla de cilantro. Su aspecto era como el del bedelio. El pueblo se desparramaba para recogerlo, lo molían en la muela o lo mojaban en el mortero. Luego lo cocían en la olla y hacían con él tortas, o sea, una especie de masa, de pan. Una especie de pan hacían con el maná. Les digo esto porque después vamos a ver el simbolismo que ocurre más tarde. En fin, el punto es que este pueblo estaba dispuesto a volver a Egipto con tal de tener esta clase de comida. Debido a esto, entonces, fracasan por completo. Ellos deciden inclusive, ¿no? Está ahí claro en la Biblia que ellos deciden hasta eliminar a Moisés si es necesario, sacar a Moisés, nombrar a otra figura central que los guíe hasta Egipto. Estaban dispuestos a eliminarlo para que los guíe hasta Egipto. Debido a este fracaso, entonces, este segundo periodo, 40 días de ayuno, también fracasa. Fracasa este fundamento. Y Dios tiene que volver a establecer otros 40 días, que son 40 días de espionaje. 40 días de espionaje. Dios entonces le pide a Moisés que tome al líder de cada una de las tribus, o sea 12, y que ellos vayan hasta Canaán, porque fíjense que a pesar de que ellos tuvieron muchos años en el desierto, Canaán no estaba lejos. Si ustedes miran en el mapa, donde queda Egipto y Canaán, es muy cerca. Ellos podrían haber llegado en muy poco tiempo. Entonces, Dios le pide que hagan 40 días de espionaje. ¿Por qué? ¿Por qué Dios necesitaba que ellos vayan y espíen a Canaán? ¿Acaso Dios no está en todos lados? ¿Acaso Dios no sabe lo que hay en Canaán? ¿Ellos tenían que espiar en Canaán para informarle a Dios qué es lo que estaba pasando? No. Esto obviamente, el número 40 representa ¿qué? Fundamento de fe. Entonces Dios quería ver si ellos tenían fe o no. Si ellos volvían, o sea, digamos, ¿no? El pueblo, más Dios, ¿podían conquistar Canaán, sí o no? Claro que sí, con la ayuda de Dios ellos podían conquistar. El pueblo, sin la ayuda de Dios, o sea, restándole la ayuda de Dios, la respuesta iba a ser no. Entonces, ¿por qué Dios le pide 40 días de espionaje? Porque tiene que reconstruir el fundamento de fe. Si ellos vuelven con informes positivos, quiere decir que están contando con Dios, tienen fe. Si vuelven con informes negativos, quiere decir que no están contando con Dios.
Y podemos leer esto en Números, capítulo 14, 29. No, perdón, Números 13, 27. Números 13, 27. Fueron 12 espías. 10 volvieron con informes totalmente negativos, absolutamente negativos. Querían sacar a Moisés definitivamente, volver a Egipto, que era imposible entrar a Canaán, que no podían. Sin embargo, 2 de ellos, Josué y Caleb, eran totalmente positivos y decían que sí. Pero si ustedes leen, es muy claro, ellos dicen, sí, podemos entrar, con la ayuda de Dios no hay ningún problema. Ellos mencionan bien claro, con la ayuda de Dios podemos entrar. Y los otros decían, no, de ningún modo. Se los leo. Les contaron lo siguiente: fuimos al país al que nos enviaste, y en verdad que emana leche y miel. Estas son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso, las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto allí descendientes de Anac, el amalecita, ocupa la región del norte. Caleb cayó al pueblo, Caleb, uno de los positivos, cayó al pueblo delante de Moisés diciendo, subamos y conquistemos el país, porque sin duda podremos con él. Pero los hombres que habían ido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal de a los israelitas del país que habían explorado, diciendo, el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto es gente alta. Hemos visto también gente gigante. Nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes, y eso mismo les parecíamos a ellos. Como si fuéramos saltamontes al lado de ellos, tan gigantes que eran. Entonces ellos fracasan por completo. Con este fracaso, entonces, de estos 40 días, ya Dios tiene que dar por terminado este segundo curso también. Acá ya fracasa este segundo curso. ¿Se acuerdan que yo había dicho que había una victoria parcial? Pero ahora, como ya fracasó este fundamento, entonces ahora Dios tiene que dar por terminado este segundo curso. Ahora fíjense ustedes la diferencia, para que ustedes no confundan. ¿Se acuerdan que les dije que el curso de Moisés puede parecer confuso? ¿Puede parecer complicado? No es así. Si ustedes confunden el primer curso del tabernáculo con el primer curso a Canaán, el segundo curso del tabernáculo con el segundo curso a Canaán, entonces sí se vuelve confuso. Pero en realidad es muy sencilla, ¿no es cierto?, la diferencia. Fíjense, acá son 40 años. Cuando estamos hablando del curso grande a Canaán, son 40 años y 40 años. Y acá son días, 40 días, 40 días, 40 días. ¿Sí? Si hacemos un examen y yo le pregunto, ¿cuál es el fundamento de fe para el segundo curso a Canaán? Bueno, apenas menciono Canaán, ya saben que son años. Si yo digo cuál es el fundamento de fe para el primer curso del tabernáculo, ya saben que son días. No pueden confundirse, es muy fácil. Son 40 años, 40 años, 40 años. Acá 40 días, 40 días, 40 días. Entonces no tiene por qué mezclar un curso con otro. Entonces no tiene por qué ser difícil esta conferencia. Es muy claro, al contrario, es maravilloso. Yo siempre sentí que esto es maravilloso, porque este curso, el curso de Moisés, es el que más claramente muestra fundamento de fe y fundamento de sustancia. Está muy claro el patrón. Cada vez que fracasa, otro curso más. Bueno, entonces, debido a que ya había fracasado estos 3 intentos, entonces ahora Dios tuvo que dar por fracasado este segundo curso. Ahora sí tenía que establecerse el tercer curso. Entonces son 40 años de nuevo. Y otra vez 40 años en el desierto. Y eso lo podemos leer en Números capítulo 14, 29. Número 14, 29. Ahora, repito, como había fallado estos 40 días de espionaje, Dios tenía que hacer este fundamento de fe a nivel grande, 40 años.
tenía que hacerse sí o sí, ¿sí? Una vez que fracasa el fundamento, hay que volver a repetirlo. Como ya había fracasado este fundamento en el segundo curso, Dios tenía que repetirlo. ¿Por qué aclaro esto? Porque Dios aprovecha que se tiene que establecer sí o sí una condición y a veces muestra como mano dura. Porque Él no puede mostrar simplemente por amor, pedirles por favor que cumplan. Entonces acá Dios hace como que Él lo hace como venganza, como que ahora los voy a castigar por haber fracasado, como un padre que le pega una paliza a sus hijos. Dense cuenta que ellos eran primitivos, era el único modo que de algún modo, aunque sea por el temor, podían cumplir con Dios. Entonces Dios le dice, por haber murmurado contra mí en este desierto, caerán vuestros cadáveres, los de todos los que fuiste revisados y contados, de 20 años para arriba. Os juro que no entraréis en la tierra que mano en alta juré estableceros. Solo Caleb y Josué, o sea, los dos positivos, solo Caleb y Josué, y a vuestros pequeñuelos, de los que dijiste que caerían en cautiverio, los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán nómadas 40 años en el desierto, cargando con vuestra infidelidad, hasta que no falte uno solo de vuestros cadáveres en el desierto. Según el número de los días que empleasteis en explorar, ¿cuántos días de exploración era? 40. Según los días que empleasteis en explorar, 40 días, cargaréis 40 años con vuestros pecados, un año por cada día. Así sabréis lo que es apartarse de mí. Queda como una venganza de Dios, ¿sí? Pero no es. Según el principio divino vemos muy claro que debido a que fracasó el fundamento de sustancia, ya estaba fracasado en el anterior, había que volver a repetirlo. ¿Se entiende? Pero Dios aprovecha para mostrar mano dura, para que de algún modo por lo menos se atemoricen y cumplan. Entonces ahora son 40 años en el desierto de nuevo. Otra vez el número 40 para establecer el fundamento de fe. Y entonces en el fundamento de sustancia, Dios envía de nuevo 40 días de espionaje a Canaán. Y en esos 40 días de espionaje ellos sí vuelven ahora con informes totalmente positivos. Entonces el pueblo se une, ya dispuestos a entrar a Canaán. Quiere decir que el fundamento de sustancia está listo a realizarse. Sin embargo, ocurre acá un fracaso de Moisés. El pueblo se quejaba porque no tenían agua. Y Moisés anteriormente ya había hecho un milagro de que golpeando una roca surgía agua de esa roca y el pueblo podía beber. Entonces el pueblo se empieza a quejar de que no tiene agua y Dios le dice a Moisés que él debe hacer lo mismo que ya había hecho antes. Tomar esa roca, tomar una roca que Dios le indicó, golpear esa roca y entonces cuando fluya agua el pueblo podía beber. Sin embargo, Moisés ya estaba cansado de las quejas del pueblo. Y repito, Moisés era muy temperamental. Ya había matado al egipcio, ya había roto las tablas. Entonces ahora se para delante del pueblo, Moisés furioso por tanta queja. En la Biblia también está muy claro que Moisés se queja delante de Dios constantemente. Pero se queja no por Dios, sino del pueblo ese. Moisés se enfurece y golpea la roca 2 veces en vez de una. Y automáticamente cuando eso ocurre, Dios le dice, por no haberme honrado delante de mi pueblo, no entrarás a la tierra prometida. Y Moisés, al igual que Jesús en Getsemaní, le ruega, por favor, si es posible, yo quiero entrar a esa tierra. Y Dios empieza a discutir con Moisés. Y le dice, no, no vas a entrar. Y Moisés le ruega, yo quiero entrar a esa tierra. Y Dios le dice, no quiero hablar más del tema, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque ya había habido en el curso a nivel familiar, ¿sí?, 2 figuras centrales, ¿se acuerdan? Abraham e Isaac. Ahora en el curso a nivel nacional, cualquier fracaso que ocurriera ya era suficiente para que hubiera 2 figuras centrales, Moisés y Josué. Cualquier pequeño fracaso que hubiera. ¿Por qué? Porque ya había un antecedente de lo que podía llegar a ocurrir en el curso de Jesús. Jesús y el Señor de la segunda venida. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? ¿Qué era lo grave de golpear la roca 2 veces? Si nosotros leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 10,
versículo... Vamos a leer desde el principio, desde el versículo 1. Primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Habla todo del curso de Moisés, está hablando todo del curso de Moisés, y es acá, es en esta parte de la Biblia donde menciona lo que yo les dije antes, de que este curso es imagen para nosotros, es un curso imagen para nuestro propio curso, dice la Biblia. Dice así: no quiero que ignoréis, obviamente estamos hablando del Nuevo Testamento ya, ¿no? Pero sin embargo está hablando todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo el curso de Moisés. No quiero que ignoréis, hermanos, que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés, por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca que les seguía, y la roca era Cristo. O sea, la Biblia está diciendo claramente que esta roca representaba a Cristo. Recuerdan que las tablas de piedra estaban simbolizando a Jesús y el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta piedra también estaba simbolizando a Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros. Entonces, ¿qué representaba el hecho de golpear la roca 2 veces? La roca sin agua representaba a Adán caído. Porque el agua representa vida. El agua representa vida. Entonces, la roca sin agua representaba a Adán caído. Cuando Moisés golpea la roca por primera vez, simboliza la mano de Dios dándole vida a Adán, o sea, Adán restaurado. Adán restaurado representa ¿a quién? A Cristo. Quiere decir que la primera vez que golpeaba la roca simbolizaba a Dios restaurando a Adán. Pero la segunda vez que golpeó ya estaba representando golpear a Cristo. Entonces, esto ya estableció un precedente, aunque sea simbólico, estableció un precedente que ante cualquier falla que hubiera, Jesús tendría que morir en la cruz. Por eso vamos a ver entonces que Jesús viene con todo en contra en realidad. Jesús viene con todo en contra. Primero y principal, si recordamos bien las 3 etapas, ¿no es cierto? Formación, crecimiento y perfeccionamiento. Satán invadió la etapa número 1 y la etapa número 2, ¿verdad? Jesús era el segundo Adán. Jesús era el segundo Adán. Entonces, pertenecía a esta etapa de algún modo. El primero y el segundo Adán. Quiere decir que ya por esto, representaba la etapa número 2, ya había una tendencia de que Satán pudiera reclamarlo, porque él estaba en la etapa de segundo Adán, la número 2. El Señor de la segunda venida viene en la posición de tercer Adán. Es diferente. El número 3 nunca fue invadido. Quiere decir que ya acá establecía un antecedente negativo. Después, en este primer curso hubo 2 figuras centrales. En este segundo curso también, acá ya lo más probable es que tuviera que venir otra persona para concluir la providencia. Además, Moisés había roto las tablas con los 10 mandamientos, ya otro antecedente más. Y ahora golpeaba la roca 2 veces, otro antecedente más. Entonces Jesús vino con todo ese fundamento en contra. Por eso, se puede sentir como que en la época de Jesús estaba todo como que él tenía que ir al camino de la cruz. Y por esa razón los cristianos pensaron que Dios lo había enviado para morir. No es así, Dios no lo envió para morir. Pero en realidad había tantos antecedentes negativos que podríamos decir casi que Jesús ya vino con el camino hacia la cruz casi trazado. ¿Se entiende? No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que Jesús viniera a ser crucificado, pero había un antecedente demasiado negativo en la historia. ¿Se entendió? Por eso es bastante razonable que durante 2000 años los cristianos hayan pensado que Jesús vino para morir. Entonces, Dios no le permite a Moisés que entre a Canaán.
Entonces acá hay dos figuras centrales. Moisés, y por último Dios le ordena a Moisés que nombre a Josué como la figura central. Y el pueblo se une totalmente a Josué. Hasta lo alienta inclusive para entrar a Canaán. Quiere decir que ahí se establece el fundamento de sustancia centralizado en Josué. Y el pueblo le dice, tú ordena lo que quieras, que nosotros haremos que el pueblo te obedezca. Y cualquiera que se oponga a ti lo haremos matar. Pero nosotros estamos totalmente, lo único que te pedimos, le dice, que seas fuerte y valiente. Es lo único que te pedimos. Y entonces con él, al final, entran a Canaán. Entran a Canaán. Entonces se establece victorioso, después de todo este modelo, se establece victorioso el fundamento de fe y de sustancia a nivel nacional. Pero ven cómo se repite claramente, ven cómo la fórmula se repite. Siempre, fundamento de fe y fundamento de sustancia, clarísimo. Número 40, 40 y 40 para nivel a Canaán, y 40 días, 40 días y 40 días para el tabernáculo. Siempre. Esta fórmula es muy, muy clara, el patrón de la historia. Y todo esto, entonces, una vez que entran en Canaán, se organizan como una verdadera nación, dentro de la cual va a nacer Cristo más tarde. Y entonces Jesús tiene que hacer un curso semejante a esto. Un curso semejante a esto. Vamos a ver entonces, en un rato más, el curso a nivel mundial o el curso de Jesús. Muchas gracias.